Y hoy día tenemos a Liana de nuevo para hablar de un tema aún más importante y sensible a partir de la experiencia de su propia vida y de lo que Dios ha pedido de ella en esta nueva etapa de su vida. Liana, bienvenida al programa. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es de gran alegría poder compartir con toda tu audiencia. Gracias, Liana. Liana, nosotros en el programa anterior, que invito a mis hermanos y hermanas que no lo han visto o no lo han escuchado, lo busquen en la cuenta de YouTube, porque allí tú nos hiciste una introducción sencilla, pero muy hermosa y muy conmovedora sobre cómo eh, el Señor en su misterioso plan te puso a prueba muy joven. Sufrir de un abuso, quedar embarazada y optar por la vida y poder dar a luz cuando eras todavía muy jovencita, muy jovencita, a quien sería la gran acompañante de tu vida y tu gran compañera con la que te diferenciaba apenas 13 años de edad y que en muchos aspectos era no solamente tu hija y tu ancla en la vida que te permitió salir adelante, encontrar a Dios, sacar adelante un apostolado, sino también que era además de una hija una compañera, ¿no? Sin lugar a duda. Háblanos un poco de ella, por favor. Jeanne es el regalo más grande que me ha dado la vida, que me ha dado Dios. Jeanne da significado el amor más grande que he conocido, la esperanza, la fortaleza. Se dice que nosotros como padres enseñamos a nuestros hijos, que nosotros los criamos. Yo diría que ella acabó criándome a mí porque se volvió el centro. Ella se volvió esa luz que yo necesitaba en momentos tan oscuros de mi vida y me enseñó con su ejemplo de vida, me enseñó lo que era la bondad, lo que era la caridad, lo que era la entrega total y sobre todo que era un angelito que no tenía la culpa de cómo había llegado al mundo, que sí llegó bajo circunstancias difíciles, pero que ya no tenía la culpa de nada y que tenía un corazón puro en el cual desde muy pequeña siempre me dio gracias por darle la vida y yo entendí que era yo la que tenía que darle gracias porque ella me dio la vida a mí, ella me la devolvió. Siempre estuve convencida de que cuando me dijeron que yo había salvado su vida, yo entendí que la que salvó mi vida había sido ella. Y que si salvas una vida, salvas al mundo completo. Porque yo la verdad, en muchas pláticas que daba, siempre decía, es que yo no me puedo imaginar mi vida sin ella. Realmente 12 años no eran mucho de diferencia. Acabó siendo mi compañera de vida, mi amiga, quien me consolaba, quien estaba siempre conmigo, quien me motivaba a, tienes que estudiar, mami. Es más, yo siempre le digo que mi certificado de periodista también es de ella porque ella me ayudaba a hacer las tareas cuando yo tenía que doblar turnos. Ella me enseñó muchísimas cosas, pero sobre todo su bondad es algo que marcó mi vida, su caridad, ese corazón tan puro que tenía. Definitivamente tengo tantas cosas que agradecerle porque estoy convencida que sin ella no sería quien soy. Y lo impresionante, Liana, es cómo esta relación tan hermosa, tú nos la describiste ya en el programa pasado, y cómo fue que tú siendo una niña, fuiste secuestrada, fuiste abusada y toda la lógica hubiera llevado a pensar que lo más conveniente era después de ese embarazo inesperado, como nos dijiste tú, porque tú te opones a utilizar el término indeseado, ¿no? Embarazos no deseados Así son es, embarazos inesperados. así es. Y cómo eso te fue llevando a desear superarte, completaste tus estudios escolares, seguiste una carrera profesional, trabajando muy duro, tuviste un papel importante como periodista y conductora. Entonces, realmente desde el punto de vista
humano saliste adelante, pero la historia se quedaría ahí y sería satisfactoria para algunos si no fuera porque además tú tuviste un proceso que te llevó a encontrar a Dios y a vivir junto con tu hija una vida cristiana comprometida que luego te llevaría al apostolado Provida, que te llevó a crear una fundación y que hoy en día te tiene, digamos, como portavoz y abanderada de un excelente apostolado Provida en México, ¿no? Definitivamente sí, le encontré una misión, un propósito de vida. Entendí que todo pasa por algo y que mi vida no es distinta al de muchas mujeres. Son muchas mujeres las que pasan la misma situación, pero el ser mamá ha sido lo más importante que me ha pasado en mi vida. No cambiaría por nada del mundo ese pasado en el que Chené escribió muchas cartas, lo dejó también en sus redes sociales, donde hablaba del que llegamos a dormir en el coche varias veces, pero estábamos juntas. Y la veía y decía, no, tengo que esforzarme. Y la verdad es que yo nunca lo vi como un sacrificio. Cuando haces las cosas por amor, no es sacrificio. Es el amor el que te motiva. Muchas veces se preguntan, ¿pero cómo le haces? No es que tengas un instructivo o que sepas o tengas el plan ya de cómo vas a hacer las cosas. Es simplemente sobre la marcha, día a día, y el amor. Definitivamente es el amor el que te mueve a esforzarte, a hacer las cosas, a levantarte cada día, porque pues necesitan ropa, necesitan comida, necesitan techo, pero realmente estar a su lado significó demasiado para mí. Ella era mi fuerza y sigue siendo mi fuerza, pero de otra manera. Háblanos de cómo es esa manera, cómo era tu fuerza antes y qué sorpresa inesperada tenía Dios en su plan para ti y para ella. Chené estudió, fue una niña muy inteligente que desde muy pequeña me escribía cartas que hasta el día de hoy conservo sus primeros vestidos de cuando recién nació. Ella tenía muy claro qué quería hacer en esta vida. Y muchas veces me dijo, yo no sé por qué piensan que personas como yo no tenemos derecho de nacer, sino nosotros no tenemos la culpa del crimen de otros. Y Chené, estando muy jovencita, empezó a ir a clínicas de aborto también, a rezar afuera por los no nacidos. Y muchas veces dio gracias por la vida, porque ella decía, yo sí tuve la bendición de haber nacido y de que no me quitaran la vida, porque ella estaba consciente que a veces es lo que utilizan para justificar algo que no tiene justificación, pero sin juzgar. Creo que desafortunadamente a muchas mujeres les hacen creer que no hay alternativas, pero cuando llegan les dicen que es un choice, una opción, pero cuando llegan a las clínicas es porque piensan que no tuvieron otra opción, es porque la ha dejado sola una familia, una pareja, la sociedad de alguna manera no les ha abierto las puertas. Entonces ella quería hacer una diferencia, pero estaba consciente que tenía que prepararse. Y la verdad es que yo nunca tuve que decirle, haz tu tarea. Ella sabía cuáles eran sus obligaciones. Ella sabía que mamá era la proveedora, porque muchas veces decimos, soy mamá y papá. Nunca vamos a poder sustituir una figura paterna. Y yo en su medida quise cubrir ciertas necesidades, pero no, es imposible. Yo solamente era mamá y era proveedora. Chené estudió como cualquier adolescente, trabajó muy jovencita, empezó a trabajar desde los 15 años, 14 años también. De hecho, trabajó conmigo, su primer trabajo fue conmigo, para que conociera el valor del dinero, que viera que la vida no era fácil, pero que fuera una niña con responsabilidad. Y sí, fue una niña muy responsable, que se dedicó a trabajar, a estudiar, hizo su carrera de contador y estaba por casarse, estaba haciendo planes para casarse, pero hizo su fundación. Hizo una fundación porque ella me decía, yo para eso vine a este mundo. Y en su fundación, que se llama Enamorada de la Vida, In Love with Life, porque eso me decía, es que estoy enamorada de la vida, quería fomentar una cultura de amor, de esperanza, de caridad, y siempre, sin ella tener mucha información de vida de santos, pero sí la jalé conmigo. Al principio yo no podía obligarle a ir a la misa,
sino que entendí que era con ejemplo como yo la iba a enseñar a ella, que ella viera la paz que yo había encontrado y entendí que si las palabras jalan, el ejemplo arrastra. Y ella fue viendo ese cambio en mí y empezó a ir a misa, empezó a buscar a la Virgen, se hizo muy devota de nuestra Virgen de Guadalupe, de nuestro Señor Jesucristo, y empieza también a ir a clínicas de aborto, y funda su fundación, que se llama Enamorada de la Vida, y ella decía, es que hay mucha discriminación, hay mucha violencia, ya no necesitamos más violencia en este mundo, necesitamos que haya paz, que con nuestras acciones generemos una cadena donde cada quien va aportando. Entonces ella con un grupo de conocidos y desconocidos que ella mantenía como voluntarios, iban y llevaban de comer a los indigentes, llevaban ropa a albergues para mujeres violentadas, a los hospitales les llevaba juguetes. Cuando sabía que había un funeral, trataba de recaudar dinero, o que si alguna familia no tenía comida, llevarles despensas, y ella estaba feliz. Me acuerdo que inclusive cuando hubo un desastre natural en Texas, creo que fue en Houston, estuvimos recaudando camionetas y camionetas para llevar pañales, cosas de aseo personal, cobija, ropa, comida, jabón y todo lo que nos donaban para llevarlos a estas camionetas a Houston para todos estos desastres y para las personas que estaban damnificadas. Y estaba feliz porque ella decía, es que esta es mi misión de vida. Y ella me decía, no es la ciencia la que va a transformar al mundo, sino la generosidad, la caridad. Y la verdad es que fue una niña que no anduvo en vicios, estaba muy, muy centrada en lo que quería. Y a ella no le gustaban lo que llamamos los shortcuts, los caminos, como en México a veces dicen, el que no tranza no avanza. No, para ella, si no haces las cosas bien, no está bien. Nada de atajos. Nada, esa es la palabra, correcto. Sería. Sí, ella, y no mentiras blancas. En ese sentido era una niña muy justa, y no porque sea mi hija, porque yo como mamá podría hablar maravillas, pero era una niña que era muy justa y que ya estaba haciendo planes de matrimonio cuando a finales de diciembre 17 tiene un choque, y en este choque empieza a tener muchos dolores de cuerpo y de cabeza, y cuando empezó a ir al hospital fue diagnosticada con una enfermedad que se llama neurofibromatosis tipo 2. Esto quiere decir que es una enfermedad que provoca que el cerebro esté creando tumores. Ella tenía más de 20 tumores en su cerebro. Wow. Desafortunadamente, creo que sí hubo negligencia médica. Creo que debió haber sido atendida más pronto. Desafortunadamente, a veces el sistema médico no es el mejor cuando no tenemos un buen plan de seguro. Ella empezó a perder su oído izquierdo y su vista, que son partes de esta enfermedad que es congénita y es degenerativa. Empezó a perder tanto el lado del oído izquierdo como su ojito derecho, ya no podía ver. Yo la estuve llevando a todas sus citas, sin embargo, creo que fue muy lento el proceso donde iban a decidir si la operaban o le daban quimio o le daban radio o a lo mejor todo. El hecho de que los tumores que tenía ya estaban bastante grandes también era como muy delicado. Esto empezó a deteriorar mucho su salud e inclusive estaba teniendo ataques epilépticos, se convulsionaba y muchas veces me decía, mami, ¿por qué no puedo entender cuando me hablan? En cuestión de semanas de que fue diagnosticada, se me adelantó. Tuvo complicaciones y muchas personas no saben que ella tenía estos tumores. La verdad es que nunca me lo esperé. Cuando ella me dio la noticia de sus tumores y empezamos a ir a los médicos, yo tenía mucha esperanza de que no era tan grave su enfermedad. Creo que ni yo misma estaba consciente de lo serio o de lo adelantado, pero parece ser que con el impacto del choque, todos estos tumores se revolvieron y esto fue provocando que la enfermedad se acelerara. Y bueno, la verdad es que
sí todavía me cuesta trabajo, pero entiendo que solamente se me adelantó, que la voy a volver a ver. La verdad es que es la peor pérdida que he experimentado como mamá, como mujer, como ser humano, pero también estoy consciente que humanamente es mi peor tragedia. Pero muchas personas pensarían que perdió la batalla. Jenny no la perdió. Jenny ganó porque ya está en la presencia de nuestro Señor. Porque sé que llegó con sus manitas llenas. Porque tocó muchos corazones. Y la verdad es que ver cómo la comunidad se movió para ayudarnos fue impresionante. Creo que hasta el día de hoy no tengo palabras con que agradecer de qué manera todas las personas que no nos conocían o que a lo mejor me habían escuchado porque tuve un programa de radio y porque Jenny fomentó mucho a la caridad. Fue impresionante ver la cantidad de gente que nos apoyó, que se mostró muy generosa, que no me dejaron sola en esos momentos y que mi nena tuvo un entierro como el de una princesita. Hubo 3 sacerdotes, 2 que vinieron de México. Padre Daniel Martínez estaba en Guadalajara, Padre Juan Rivas vino, y otro sacerdote, Padre Jorge de aquí local. Tuvo 3 sacerdotes, llegaron unas monjitas de la congregación, ¿cómo se llaman? Ay, ya se me olvidó. Y le cantaron en su misa. La verdad es que me sobraban manos para cargarla. Todo el mundo quería cargar su caja. Yo estuve muy mal. Estuve en un estado, al principio en un estado de shock y después en un estado, de alguna manera, todas las secuelas del desorden postraumático que yo viví en mi adolescencia regresaron, pero mucho más fuerte. De ninguna manera podría comparar el secuestro con su pérdida. Si me preguntan qué me dolió más, su partida. Lo otro no. O sea, sí me dolió, pero de una manera diferente, ¿no? Pero el que se haya adelantado, creo que como papás, como mamá, nunca estamos preparados a entregar a nuestros hijos. Yo sabía que iba a entregar a mi hija, pero a su pareja en el altar, y la tuve que entregar de otra manera. Pero hasta el día de hoy no cuestiono a Dios, no he renegado, no me enojé con Dios. No es fácil. Sin embargo, decidí que de su mano, solamente de su mano, iba a poder salir adelante. Y que, híjoles, no entiendo por qué, pero tampoco le pregunto a Dios por qué. Sé que sus caminos, que Él tiene sus razones y que todos los que tenemos esta fe y que creemos en Él y que creemos en la esperanza de que no se murió, yo no lo veo así como que murió, simplemente se cambió de vida, se transformó su vida y para ella fue el gozo estar entre la presencia de nuestro Señor. Sé que ella ya no sufre, ya no estaba sufriendo muchísimo por su enfermedad. Sé que ella desde donde está me está cuidando y hubo un sacerdote que me dijo, si quieres estar cerca de tu hija, entre más cerca estés de Dios, más cerca vas a estar de tu hija. Creo que humanamente yo no podría con esto. Hace unos días me preguntaba una amiga, ¿y tu fe? ¿Bajó? ¿Subió? ¿Cómo está tu fe? Le dije, mira, bajado, no bajó. ¿Subió? No lo sé. Lo único que sé es que me he aferrado más a Dios, que es cuando menos me debo de soltar de Él, porque humanamente yo no podría estar de pie si no me agarro de Él. Si no, o sea, tengo la esperanza que cada que voy a misa, ella está ahí. Sé que en cada camino donde voy, está ella conmigo. Que si en vida me cuidaba, imagínate desde el cielo cómo me va a cuidar. Y sé que muchas veces podemos tirarnos en el vicio, tirarnos como indigentes, pero hoy entiendo, porque yo en los peores momentos entendí por qué había personas tiradas en la calle como indigentes, o en las drogas, o en el alcohol, porque nadie les habló de Dios. Yo
afortunadamente a mí hubo quien me hablara de él y de él me agarré, porque si no estoy convencida que hubiese terminado igual, porque el dolor, ese dolor me lo voy a llevar hasta el último momento. Muchas veces nos dicen, lo vas a superar. No, no se supera. La muerte del ser que más has amado en la vida y que más amo, no se supera. Simplemente aprendes a vivir con la ausencia. Y no es que a veces te dicen, you're gonna move on. No, you're never gonna move on. You just move forward. Solamente continúas viviendo de otra manera y hay que aprender y aceptar la voluntad de Dios. Y esto es todos los días y a veces ya ni siquiera cada día, sino a cada ratito. Porque yo no puedo negar que todos los días la lloro, todos los días la pienso, la extraño, pero con la certeza de que la voy a volver a ver. Liana, mira, has compartido un testimonio tan bello y tan valiente, que primero me dejas sin muchas preguntas, porque las has respondido con la belleza de tu testimonio y con tu elocuencia. Segundo, te doy las gracias por este testimonio de fortaleza y de amor a Dios, no solamente de mi parte, sino de tantas personas que nos ven y nos escuchan en EWTN y de Radio Católica Mundial, que sufren mucho, porque recibo sus correos electrónicos y veo el sufrimiento. Y en tercer lugar, porque tú eres un testimonio vivo de que ese sufrimiento no es una barrera final, no es el final de algo. Ciertamente es un cambio tajante, ¿no? Y mucha gente se preguntaría, ¿es Dios justo con Liana Rebolledo después de lo que tuvo que pasar ella de pequeña, la dura vida que tuvo que llevar para poder sacar adelante a su hija? ¿Es justo que después de eso reciba otro golpe en una sola vida que debería probablemente ser distribuida entre varias personas y que sea la misma Liana Rebolledo la que esté recibiendo este golpe, cuando el sufrimiento parece injusto, entre comillas, ¿no? Y cuando el sufrimiento resulta desbordante, ¿cuál es tu reflexión? ¿Qué le respondes a esas personas que se sienten como tú desbordadas por el sufrimiento? Creo que es importante que no le echemos la culpa a Dios de muchas cosas que nos suceden. Creo que Él nos da libre albedrío. Creo que hay circunstancias, hay situaciones adversas y que no estamos preparados humanamente como mamás, pero también creo que es importante la parte de, ok, esta es mi realidad, que eso es lo que trato de promover, lo que me enseñó mi hija, amor, esperanza, caridad y que haya unidad. Yo no puedo hablar matrimonios porque no me he casado, pero creo en el matrimonio, creo en la importancia de lo que es la institución de la familia. Mi hija y yo éramos una familia, pero creo en la importancia de seguir fomentando a nuestros hijos el por qué es importante hacer un proyecto de vida y estudiar y prepararse, pero siempre de la mano de nuestro Señor. No podemos sacarlo a Él ni de escuelas, ni de las casas, ni si les habláramos más a nuestros hijos de Dios, las cárceles no estarían tan llenas. Entonces yo solamente trato de decir, Señor, si por algún motivo muy grande todavía estoy aquí, tú me vas a ir indicando por dónde, porque humanamente estoy convencida de que yo quería irme tras de mi hija cuando recién partió. Yo creo que es la realidad de muchas mamás, pero creo que el tener esa formación en la fe me hizo entender de que todo llega a su tiempo y que mientras esté aquí tengo que hacer una diferencia. Liana, en los pocos minutos que nos quedan, me gustaría que le hablaras directamente a aquellas personas que te están viendo y escuchando por EWTN y Radio Católica Mundial y que se pueden sentir identificadas con tu dolor y con la profundidad de tu dolor y con la naturaleza
de tu dolor. ¿Qué palabras desde tu experiencia vital les dirías para animarlas a seguir adelante y para confiar en Dios? Creo que es muy importante que todos los días, cuando haces tu oración de la mañana, le des gracias a Dios. Creo que el no quejarnos es tan importante. No quejarnos de lo que no tenemos, al contrario, agradecer. Yo le agradezco a nuestro Señor todos los días por los años que me prestó a mi hija. Dar siempre gracias a Dios y decirle, ¿para qué me quieres, Señor? Y aceptar su voluntad y dar lo mejor de nosotros. Yo estoy convencida que aunque tal vez físicamente estoy sola, sé que no estoy sola. Sé que camino de la mano con nuestro Señor, que la Virgen entiende mi dolor de madre y que yo nunca voy a entender por qué, pero lo acepto y no voy a cuestionar. Creo que es importante no autocastigarnos cuestionando a Dios del por qué. Simplemente, Señor, solamente tú sabes por qué pasan las cosas y aunque me duela, lo acepto. Y voy a tratar de cada día dar lo mejor de mí y de que el día que nos vayamos de este mundo, no nos vamos a llevar nada, solamente nuestros actos de caridad, solamente nuestras obras de generosidad. Si abrazamos a alguien en un momento difícil, si consolamos a alguien, solamente eso es lo único que vamos a dejar. Aquí todos estamos de paso. Y si enfocamos nuestra vida en qué quiero dejar en esta vida de mí, ahí es donde vamos a reconocer de que todavía tenemos muchas cosas que hacer y que todos los días es una oportunidad para hacer una diferencia en la vida de alguien. Que todos los días, a cada momento, si nos equivocamos en el pasado, podemos volver a empezar todos los días. Y por ahí dicen que cuando más oscuro está, es porque ya está por aclarecer. Muchas gracias, Liana Rebolledo, por este hermoso testimonio. Que Dios siga bendiciendo tu ministerio. Y todos nosotros elevemos oraciones por Liana para que este ministerio se siga multiplicando y más gente entienda el verdadero sentido cristiano del dolor que Liana nos ha compartido de forma tan hermosa. Marcos y Vilerbi se conocieron en la escuela. Allí nació una amistad que fue creciendo. Creció tanto que hoy tienen una familia. Eso lo dice todo. Así como Marcos y Vilerbi, más de 1 millón de dominicanos tienen alguna discapacidad. Dominicanos que sueñan, progresan y triunfan. Por eso en Banreservas trabajamos para ser cada vez más inclusivos. Porque somos el banco de los dominicanos. De todos los dominicanos. Conoce nuestras oficinas accesibles en banreservas.com. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros. Con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía.